pero de todos modos vamos a Muchas empezar porque gracias, si no vamos Peter. tarde. Gracias a todo el mundo. Gracias a John también y a Ingrid y a todo el equipo. Estuve aquí el año pasado y estaba deseando volver. En cuanto Peter me dijo que viniera, dije que sí, de cabeza. Me lo pasé muy bien y me encanta interactuar con vosotros. Y yo ayer también aprendí bastante de las conferencias, así que hoy lo que os voy a contar. ¿Me escucháis? ¿Me podéis escuchar mejor ahora? Perfecto. Lo que os voy a contar en la próxima hora, vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible. Si hay algo que no queda claro, por favor, me podéis interrumpir en cualquier momento. Voy a intentar explicaros todo esto de la manera más sencilla posible, así que quiero mencionar, vamos a empezar desde el principio para ver los comienzos de la MPN y la proyección del futuro y futuros tratamientos de esta enfermedad. El título es sencillo, la biología de las MPN. Muchas personas seguramente ya conozcan más este campo, incluso más que yo, porque lleven más años. Así que bueno, yo estoy liderando un grupo de investigación en Suiza y también la Universidad de Bern. Y también estoy a cargo de una universidad de Alemania en esta investigación. Lo que he estado investigando os lo voy a explicar desde los aspectos más sencillos hasta los más complejos. Así que vamos a comenzar con una pequeña introducción que a lo mejor ya conocéis y luego vamos a ir profundizando en nuestros descubrimientos más recientes que aún no han sido publicados. Y vamos a ver también los ensayos clínicos que aún no han sido publicados. Así que comenzamos, si funciona. Perfecto. ¿Algunas consideraciones previas? Perfecto. Antes de entrar en la MPN, me gustaría explicar cómo funciona el sistema sanguíneo. Según las investigaciones previas y algunos vídeos que a lo mejor algunos habéis visto, tenemos esta animación en la que se ve cómo se producen los glóbulos en nuestros vasos sanguíneos. Así que esto es para mostrar que tenemos un sistema sanguíneo con glóbulos rojos. La función básica de las células rojas, de los glóbulos rojos, es proveer oxígeno al cuerpo para que el resto de moléculas funcionen. El segundo tipo de glóbulos que tenemos, los glóbulos blancos o leucocitos, también incluyen los linfocitos y otras células blancas. Y nos ayudan a evitar infecciones bacterianas. Y el tercer componente son las plaquetas, que nos sirven para evitar el sangrado y la coagulación. Así que estos tres tipos de
de glóbulos, de células, o se originan en la médula ósea. Es decir, gracias a las células madre que los producen. Tenemos 150.000 más o menos. Y estas células son las responsables de producir todo el recuento de células de toda una vida. Pero realmente duran 120 días, o sea, duran todo lo que tienen que durar. Las plaquetas duran de 3 a 5 días y a lo mejor incluso 2 o 3. Así que cada día necesitamos nuevas células de la sangre que se originan gracias a la hematopoiesis en la médula ósea. Entonces, la médula ósea funciona como una especie de fábrica de células. Ahora mismo estamos produciendo un determinado número de células, así que nuestro sistema aprovecha las células madre para producir miles de millones de células de manera diaria y todas ellas se originan gracias a las células madre de la médula ósea. Y como mencionaba antes, esta producción se ve que está controlada cuando todo funciona correctamente. Los genes controlan y regulan todos estos mecanismos. Todo esto cuando estamos en un estado sano. En este dibujo podemos ver el número de eritrocitos que tenemos en los vasos sanguíneos. Pero cuando se produce un desajuste y se producen más, esto causa los MPN. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que haya una MPN? Puede pasar, por ejemplo, una mutación del gen JAK2, que es bastante habitual en los pacientes con ET. También tenemos los receptores de trombopoyetina, también llamados MPL. Entonces, estos son los tres genes más importantes que hemos identificado que pueden causar esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tienes esta mutación en los genes? Pues lo que pasa es que las células madre ya no tienen unas instrucciones que seguir, funcionan de manera autónoma y producen glóbulos de manera incontrolada. Por ejemplo, las plaquetas derivadas de los megacariocitos son la causa de la ET. Imaginad, por ejemplo, que tenéis un tubo lleno de agua y que se empieza a llenar de arena, que serían las células. Pasaríais a tener un montón de arena en vuestras venas, en vuestro tubo. ¿Qué pasaría? Que entonces se coagularía y que las venas no podrían pasar la sangre, entonces se quedaría atascado. Pues esto es lo que sucede con la producción extra de plaquetas en el caso de la ET. Produce un desajuste que hace que se inflame, se coagule. Tal vez os estéis preguntando en qué consiste la mielopribrosis y cuál es la relación entre la producción de glóbulos y la fibrosis en la médula ósea. Así que os lo voy a explicar. No es algo que suceda de la noche a la mañana, es algo que lleva bastante tiempo. Imaginad que la médula ósea está produciendo, las células madre están produciendo muchas otras células. La célula madre llega a un punto en el que se cansa. Imaginad una máquina que está produciendo a tope, llega a un punto que se rinde, para, no puede más. Eso también sucede con las células madre
se cansan de producir tantos eritrocitos y con el tiempo se cansan y dejan de producir. Los pacientes con mielofibrosis dependen de las transfusiones porque llegado a un punto las células madre dejan de producir y van produciendo menos eritrocitos, menos plaquetas y los pacientes son más susceptibles a las infecciones. Entonces hay dos opciones, o estas células se acaban perdiendo en el cuerpo por la proliferación o se cambian de sitio, dejan de estar en la médula ósea y ¿a dónde van? Al bazo, porque el bazo tiene muchos vasos sanguíneos y las células van ahí y va creciendo, creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las células madres se van de la médula ósea y van al bazo, ahí queda un vacío. ¿Y qué se llena? ¿Cómo se llena este vacío? Pues se llama matrix extracelular y es una especie de herida en la que pues vas rascando y se hace una costra. Y lo que pasa es que se va cicatrizando, pero está dañada. Esto mismo sucede en la médula ósea. Este vacío se llena con la matrix extracelular y con el tiempo, si no se repara, nuestro sistema fisiológico intenta arreglarlo, pero en el contexto de las MPN, si esto está sucediendo constantemente, este mecanismo de reparación también se pierde y esto causa que ocurran otras enfermedades. Esto desemboca a la ET, a la PV y a la MF. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos mecanismos. Voy a compartir también la investigación de mi laboratorio y las nuevas moléculas que hemos descubierto, porque si a lo mejor tenéis una ETPV, sí que es complicado por decir, vale, a lo mejor puedo tener mielofibrosis, pero ¿cómo se puede predecir? Hemos tenido pacientes con estos casos y hemos podido descubrir algunas moléculas que nos permiten integrar un diagnóstico más completo, aunque aún está en una fase experimental. Así que, bueno, todavía lo estamos analizando, no hay nada 100% seguro, pero sí que podemos predecir algunos casos particulares de PV o ET en pacientes que han desembocado a Perdona, pero AML. tengo una pregunta. Cuando a una persona se le diagnostica con TE, em, si tiene un niño, con mi experiencia y lo que he visto con otros pacientes, aquellos que tienen TE pueden progresar a PV y no se desarrolla hasta años más tarde. Es una buena pregunta. Podría haber varias razones. Puede ser o bien porque el paciente estuviera mal diagnosticado desde el principio, que esto puede pasar en algunos pacientes con mutación JAK2 y otra cosa que descubrimos son los niveles de hierro que tienen un papel importante en esto. Así que, por ejemplo, si tenemos demasiado hierro, puede ser que padezcamos ET o PV, ¿no? Entonces, los niveles de hierro
pueden alterar el fenotipo. O científicamente también tengo que añadir una cosa, y es que puede haber una mutación adicional con el tiempo que puede afectar al fenotipo. Antes podíamos ver algún aumento en las plaquetas y que eso podía definir el diagnóstico de ET, pero también puede haber otras mutaciones. Pero muchas veces las células madre se ven afectadas también y pueden afectar a la producción de plaquetas. Pero tenemos que tener cuidado con las distintas mutaciones desde la fase previa. Una señal de la mielofibrosis es que cambian la producción habitual de células madre y pueden desembocar en mielofibrosis. Lo siento, a ver. En este dibujo vamos a ver lo que estamos explicando de manera simple. Estas pequeñas células presentes en la médula ósea son células madre hematopoyéticas y se caracterizan por la molécula CD34 y las podemos identificar en la médula ósea. Así que estas células madre, como se ve en el dibujo, eh, pueden diferenciar en distintas células maduras. Así que esta es la biología de estas células cuando eres joven y sano. Pero, ¿qué pasa si no tienes suerte? Si tienes células madre en la médula ósea y obtienes alguna de estas mutaciones, como la JAK2 o la MPL, si tienes esto en tus pacientes, que es raro, suele pasar en un 1 a 5% de los casos, o por la edad también, eh, como hemos escuchado de la MPN, suele pasar más en personas más mayores y a veces se requiere quimioterapia. Pero si tienes esta mutación en las células madre y en esta imagen se ve, si las células madre se mutan y se compara a una situación más sana, sin instrucciones de señales, se puede acabar teniendo un número mayor de células. Así que la raíz de este MPNDC es un número muy pequeño de células. Y cuando se mutan, pues, ¿qué pasa cuando se mutan? Mm, En realidad, las posibilidades de que pase son altas. Así que después de unos días mueren. Así que ya se dejaría de tener MPN, ¿no? Pero la verdad es que las células madre viven lo mismo que nosotros. Y lo que pasa ahora, que es algo importante que quiero transmitiros, es que todos los tratamientos de ahora, incluyendo los inhibidores de JAK, Ruxe, etcétera, están diseñados para tener un objetivo. Sin embargo, no distinguen las células sanas de las mutantes, porque no hay una especificación para la mutación con los tratamientos de ahora. Y ahora mismo hay algunos ensayos clínicos y la verdad que yo tengo optimismo en que vamos a conseguir mejores resultados. ¿Y por qué es importante? Porque si lo tratas, por ejemplo, con Ruxo, y aunque haya algunas mejoras, no no se va a ir hacia todas las células madre, también va a ir a las sanas.
y también se van a tener efectos secundarios. En otras palabras, como investigador, lo que yo intento buscar es eh, que el objetivo sean las células mutantes y no las sanas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en realidad en la teoría es muy fácil, pero en realidad es muy difícil porque hay muy pocas células y no sabemos si están en la médula ósea o si están allí o en la pierna. Y lo que mi laboratorio está intentando comprender son las diferencias entre las células madre sanas y las células madre leucémicas en los pacientes con MPN. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en este dibujo les muestro, imaginen que estas células son las sanas sin mutación y en algún momento de su vida tienen una mutación responsable del MPN. Y no van a afectarle durante meses y años. Se quedan ahí y escapan del sistema inmunitario, por ejemplo. Y luego estas células madre empiezan a proliferar y nadie sabe el por qué y empiezan a producir clones, que lo llamamos hometopoiesis clonal, es decir, que se clonan estas células más que las sanas. Y al tiempo hay más que células sanas, como pueden ver aquí. Por lo tanto, uno acaba con células mutantes. Así que mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda en desarrollar el MPN una vez se tiene esta mutación? ¿Alguien tiene una idea? John, ¿alguien? ¿Cuánto se tarda? Simplemente hagan una apuesta. Efectivamente, muchos años. La audiencia tiene la razón. Pueden pasar décadas. Es que no pasa de un día a otro. Y a esto lo llamamos una enfermedad crónica, porque progresa lentamente y una vez llega a un estado ya no se puede parar. Por desgracia, la mayoría de los pacientes s- se diagnostican no en este estado, así que ya es demasiado tarde, ¿verdad? Bueno, ahora quiero volver y hablar sobre lo que pasa durante este periodo, para que podamos entender qué pasa con las células madre y que les protege del sistema inmunitario. Así que estos son los detalles que son muy pequeños, pero son muy importantes y tienen suerte si encuentran las diferencias, porque si las encuentran podemos tenerlas como objetivo. Y esa es la lógica tras mi laboratorio de investigación. Y como mencioné, si encuentran estas diferencias, que son muy pequeñas, pueden tenerlas como objetivo con nuevos medicamentos. John, por favor. Muchas gracias por compartir esto, porque sí, Hans es uno de mis colaboradores activos y tengo acceso a las muestras de esos pacientes. Muchas gracias, John.
Ajá. Bueno, genial. Gracias por hablar de esto. De hecho, quiero empatizarlo tras la pregunta de John. Y es que puede que piensen que toma décadas a su pregunta. ¿Y por qué décadas? ¿Por qué se desarrolla tan rápido? ¿Y por qué hay gente que le toma 10 años o 20 años? Pues es por la diferencia entre hombres y mujeres, por la edad, etcétera. Y es que lo que comes es lo que eres. Y es muy importante cuando no solo estás sano, pero también es más importante cuando tienes este tipo de enfermedades. Así que lo que importa es que lo que tienes que hacer es tener cuidado una vez se le diagnostica con lo que come, no fumar y tampoco sobre esforzarse en maratones, porque demasiado también es malo. Esto puede llevar a lactato, que también puede acarrear problemas, especialmente con la mielofibrosis. Y es que estos son mis propias ideas, pero se necesita hacer pruebas y todavía están en experimentación. Pero yo creo que es una dieta equilibrada, un estilo de vida equilibrado. ¿Y qué es equilibrado? Bueno, pues no es un nutricionista. No soy nutricionista, deberían contactar con uno. También es distinto si tienes el TOPV, pero bueno, que no es una década, tal vez dos, se puede vivir más. El estilo de vida es muy importante. Bueno, la pregunta de la que se habló sobre las células madre, ¿qué pasa? Como investigadores nos preguntamos, ¿qué, qué pasa con las mutaciones de estas células madre? ¿Qué pasa? Y he puesto este dibujo para mostraros una célula madre sana y otra con una mutación. Y os voy a preguntar, ¿cuáles son las similaridades y las diferencias entre estas dos? Si encuentras las diferencias, que en realidad son muy pequeñas, entonces puedes ir hacia esas diferencias específicas. Así que esa es la clave. Desarrollar nuevas terapias curativas, no reducir los síntomas, no reducir el bazo, sino eliminar estas diferencias. Y eso es lo que trato de hacer en mi laboratorio, por lo menos los últimos años. Me gustaría mostrarles algunos datos que todavía no se han publicado, pero antes quiero enseñarles este dibujo sobre estas diferencias que son muy pequeñas, pero tienen un gran impacto en el desarrollo de estas células madre. Y es que estos son las características distintivas. Y es que estas células cancerígenas, una vez que tienen una mutación específica, lo que pasa es que obtienen funciones inusuales que incluyen que viven más, que proliferan más y que comen más. Entonces, lo llamamos reprogramamiento metabólico, porque toman más nutrientes para sobrevivir y entonces proliferan más. Así que estas características distintivas son las que se obtienen y estoy trabajando en ellas, en la reprogramación metabólica y en la inflamación. La inflamación también produce muchas moléculas inflamatorias, lo que conlleva fatiga. Así que estas son las características eh, que obtienen las células madre y aquí las tengo en una lista. Y también el cómo difieren de las sanas. Bueno, pues una vez las células madre han mutado, se producen y se proliferan.
Y al final, bueno, se le diagnostica, tiene PVOT o mielofibrosis, y estas tres formas pueden, en distintos grados, depende de la suerte, transformarse en leucemia aguda. Y en esta imagen pueden imaginar cuando tomamos la sangre de una persona sana tiene 50-50 de líquido y células, pero con PV podemos ver aquí que hay demasiadas células y muy poco líquido. Entonces, los médicos pueden ver distintos tipos, por ejemplo, si tienen TE, tienen más megacariocitos en la médula ósea, y si tienen miofibrosis, pues hay una anomalía en el tejido extracelular. Así que esto es una imagen general de la patología. Y ahora, como mencioné, estos problemas tienen tres mutaciones ya documentadas, como comenté. Y ya se habló ayer, y creo que ya lo saben, pero como estas mutaciones producen más, más células, si se diagnostica con MPN, también presentan aspectos inusuales en la vida. Que probablemente se quejen los pacientes de MPN, no solo de el aumento de estas células, sino también de el tamaño del bazo. También pueden venir picores y también pueden afectar factores como la soledad o la ansiedad. Así que la pregunta que les voy a hacer es: ¿cuál es la conexión entre la sobreproducción de células sanguíneas? Cualquier persona puede compartir su opinión, porque piensan que ocurren estos síntomas. ¿Alguien? Infecciones, inflamación. Sí, ¿y por qué inflamación? Absolutamente. O sea que las células mutadas no solo se reproducen más, sino que eh, segregan algo en tu sangre y estos factores se enfrían y causan algún problema. Así que la inflamación, ahora tienes moléculas en tu sangre y lo que hacen a tu cuerpo, ¿qué inflamación? ¿Qué te hace la inflamación en el cuerpo? Ujú. No estoy segura del nombre de las células, pero creo que son citoquinas que actúan de manera rara. Son- Absolutamente. El factor secreto de las células mutantes, de la alteración del sistema inmune, reaccionar. Y una vez que lo hacen y haciendo este proceso, también pueden hacer mucha energía porque produces más, toman más y toman esta nutrición y debido a esto también acabas teniendo la fatiga, te cansas, porque toda la energía que tienes en el cuerpo, en lugar de distribuirse de manera igualitaria en el músculo, en el hígado, en el cerebro, tus células se lo están absorbiendo, entonces no tienes suficiente. Y este es el motivo por el cual muchas veces la gente se queja de la fatiga, que me siento cansado, no me siento bien. Así que este es el problema, porque cuantos más células, pues más toman y otras partes del cuerpo no tienen la nutrición suficiente. Así que en términos simples lo estoy explicando. Así que ahora también hablamos acerca de esto ayer
lo mencionó Gabriela, lo mencionó John, que estos síntomas son muy frecuentes y por suerte son más frecuentes en las mujeres y se quejan más de estos problemas que los hombres. No quiero decir que las mujeres tiendan a quejarse más, sino que es que lo pasan peor. Y en estos cambios, sin embargo, hay dos cosas en los que los hombres se quejan más, que una cosa es la pérdida de peso y comparado con las mujeres, los hombres pierden más rápido el peso. Hemos documentado estos datos de Rubén Mesa, que es uno de mis colaboradores. Así que ellos han estudiado de manera exhaustiva estos aspectos de la calidad de vida y esto cambia debido a estos síntomas asociados a las MPNs, esta lista de aquí. Las diferencias son muy pequeñas entre los hombres y las mujeres, pero en esta subida de quejas se ve más reflejada en las mujeres. Estos son los básicos de los que me gusta mencionar, pero ahora me gustaría cambiar en una parte que viene de mi propio laboratorio, la razón por la que hicimos este estudio. Os voy a explicar la mielofibrosis. Así que la mielofibrosis, si ves a las fotos de la médula ósea saludable, vemos la distribución de las células y vemos los adipocitos que la tenemos en la médula ósea, está bien distribuidos y la gente piensa que el apoyo de las células, de los glóbulos rojos, los adipocitos, la composición de tu sangre en el cuerpo. Si ves aquí, en la médula ósea de la mielofibrosis, no lo ves. Estas células se pierden y la complejidad de estas células es mucho más alta por los megacariocitos y el exceso de células que se absorben y la sustancia está llena de esta sustancia en la médula ósea. Ahora, recientemente, la gente también está utilizando para detectar la mielofibrosis no solo los otros análisis de sangre, sino también las resonancias magnéticas. Y también depende de la severidad de la mielofibrosis. Basado en estas medidas, puedes graduarlas en 4. Los puntos negros indican dónde se ve el daño y esta sustancia que se está acumulando donde tienes la mayor parte de la fibrosis en el cuerpo. Las resonancias magnéticas pueden detectar esta sustancia y puede verse cómo de intensa tienes la enfermedad. Así que así es como graduamos a los pacientes de mielofibrosis. También nosotros tenemos esta imagen de la esplenomegalia, esto hace que acaben teniendo dependencia de las transfusiones, anemia y la gente puede acabar desarrollando una caquexia, una desnutrición extrema. Entonces, por desgracia, como hemos debatido previamente, no tenemos una cura efectiva, un tratamiento efectivo para la mielofibrosis. Puedes controlarla, pero no puedes eliminarla. Así que eso significa que necesitamos nuevas moléculas, nuevos tratamientos para poder tratar con la enfermedad y tampoco tenemos biomarcadores en los problemas hepáticos, del progreso de la enfermedad. Necesitas biomarcadores para ver y detectar cómo puede llegar a progresar la enfermedad a estas etapas. Así que necesitamos biomarcadores para predecir y diagnosticar lo suficientemente temprano. Sí, solo una pregunta sobre cómo se evita la progresión a la fibrosis. Hace 2, 3 años recuerdo que había algunas indicaciones sobre cómo estos medicamentos no solo evitaban, sino que también modificaban la enfermedad. Esto es
un nuevo Lo que estoy hallazgo. intentando explicar es que no hay medicinas disponibles hasta donde yo sé. Esto es para modificar la enfermedad. Agentes, por ejemplo, el interferón, puedes conseguirlo si tienes suerte, pero solo está pasando en el 20% de los pacientes. Eh, una de las preguntas, ¿por qué no hay respuesta a los pacientes del 90%? Esto también es algo que está ocurriendo ahora mismo en mi laboratorio. Lo que estoy intentando enseñaros en estas diapositivas es que no tenemos tratamientos curativos hasta el momento. No tenemos biomarcadores que puedas utilizar para decir pacientes hepáticos que en 5 años puedan progresar a mielofibrosis. Estas son dos preguntas muy interesantes que quiero ver y quiero investigar. Así que hemos estado casi 6 años con muchísimos pacientes para intentar encontrar estos descubrimientos para poder enseñároslos. Otro problema que quiero traer a la mesa es que muchos pacientes que tienen, con muchos doctores que sospechan de que tienes una mielofibrosis, lo que hacen es decirte que vengas, te aspiran la médula ósea y para ver y sacar la muestra. Así que no sé cuántos de vosotros habéis pasado por ese proceso, pero es un procedimiento muy lento y clínicamente es también desafiante y bastante caro. No siempre es visible en todas las clínicas. Así que una vez esto ocurre, se lo damos a dependiendo de la patología y del experto en la patología. Lo que estoy diciendo es que 10 pacientes muchas veces son mal diagnosticados porque estos son indicadores, no hay el 100% de la información de en qué estado de la mielofibrosis estás, en qué grado. Aquí tenemos un ejemplo en donde es en grado 1, 2, 3 y 4 en qué estado está la mielofibrosis, pero no es el caso. Si te dan una muestra y ves el área, porque esta área puede ser que esté en otras partes del hueso. Entonces puede que a veces la fibrosis no está igualmente distribuida por tu cuerpo. Entonces, y técnicamente está aquí, esta es la única muestra. Es dolorosa, es cara, es técnicamente desafiante. Así que esto nos dice algo, necesitamos algo más para poder diagnosticar la mielofibrosis de maneras más sencillas. Y los niveles de glucosa. Necesitamos este tipo de marcadores, así que le llamamos no invasivos, porque si podemos encontrar alguna manera de que de manera no invasiva se pueda encontrar algo en la sangre, ¿cómo puedes encontrarlo? Esa es la pregunta, así que realmente necesitamos utilizar algunos extractos para encontrar eso. Así que para resumirlo, en las estrategias actuales para buscar la mielofibrosis, poder diagnosticarla, son desafiantes, muy caras y normalmente no, en la etapa temprana no se detecta y sería mucho más fácil. Lo que hicimos para esto es utilizar, para encontrar estas moléculas, necesitamos un sistema inmune, así que no podemos hacerlo en humanos. Necesitamos tener un sistema como científico en el laboratorio, en el campo. Hemos utilizado modelos de ratones. Los modelos de ratones podéis pensar, ay, no es como un humano pequeño, pero los ratones son son de mucha ayuda para entender el sistema humano, porque tenemos muchas similitudes. Entonces, mucha gente en el campo utiliza modelos de ratones para los pacientes de MPN, como por ejemplo las mutaciones del JAK2. Si este gen se muta en el ratón, en el ADN, esa mutación, básicamente estos modelos de ratón desarrollan una mutación que también tienen los pacientes de PV. Así que estos pacientes exclusivamente tienen
esto es el mismo gen con diferente mutación y que tienen diferentes fenotipos. Nadie sabe el por qué, todavía lo estamos estudiando, así que los ratones son muy útiles para estudiar la biología de la MPN porque no solo es que su bazo también sea grande, con la esplenomegalia, desde un bazo completamente sano hasta que se agranda, también producen más glóbulos rojos, también producen más plaquetas y además la expectativa de supervivencia es menor, ¿no? Porque obviamente los ratones solo pueden vivir 3 años normalmente, entonces con la enfermedad pues viven todavía menos. Así que utilizando estos modelos tenemos varias preguntas para encontrar estas pequeñas diferencias entre los pacientes y las personas sanas. Como podéis apreciar en estas caricaturas, no tenemos que ir viendo todo. Utilizamos los modelos de ratones y tenemos un montón de pacientes de MPN de todo el mundo para colaborar. Y utilizando estas muestras, lo hemos aplicado a las tecnologías para encontrar moléculas que son diferentes con respecto a las personas saludables. Y hemos utilizado esta estrategia de que cualquier molécula que cambia en el ratón, en los ratones y los pacientes con MPN, es una molécula cambiada, porque necesitamos modelizar esto. Así que esta estrategia, de manera sorprendente, tiene muchos factores que son diferentes entre la gente saludable y la gente con MPN. Así que os voy a ir enseñando la lista con la información, pero lo que os quiero enseñar es la molécula que debería llamar vuestra atención, es la GD15, que es una proteína que está presente en los modelos de ratones con MPN y en los pacientes con MPN. Así que quiero mencionaros con los datos que realmente ha cambiado. Así que lo que estáis viendo aquí, los donantes saludables, veis una línea muy básica. Cuando estás saludable, la cantidad de esta molécula en tu cuerpo es muy pequeña, no se puede casi detectar. Se puede incrementar si tienes infecciones, inflamaciones u otros cáncer, pero si solo hablamos de MPN, los niveles podéis ver aquí que se sube hasta 12.000 con respecto a las personas saludables. Así que lo que vemos aquí y nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo esto la MPN? Así que hemos implementado un estudio con cada detalle y preguntas de, esto es en general un paciente de interpretación y con PVET, con mielofibrosis y con leucemia. Como podéis ver aquí, con el nivel y si tiene MPN, está incrementándose con la enfermedad, está progresando, no solo en un paciente, como podéis ver, es en más de 600 pacientes en los que hemos visto que los hemos recogido de diferentes clínicas, las muestras, diferentes tipos y de manera significativa con los pacientes de MPN. Si vemos más cerca, el progreso desde la PV hasta la TE son principalmente ME. ¿Me escucháis ahora? Vale, genial. Así que podéis ver aquí el progreso de la enfermedad. Esta molécula se incrementa mucho y si lo vemos de cerca con diferentes aspectos, en hombres y mujeres no hay diferencias aparentemente entre hombres y mujeres, no depende del género. ¿Cómo podemos utilizar esto para diagnosticar MPN? Como hemos encontrado mucha elevación en pacientes con MPN,
y porque está incrementándose la enfermedad, para predecir y permitir este crecimiento que nos permite predecir este progreso. Así que, como veis en estos 4 gráficos, no tenéis que fijaros, no está así, está de esta manera, lo que significa que es más específico y sensible. Eso es lo que hace una competición, que casi el 90% de los pacientes en las células con TE para predecir que la persona tendrá o un paciente tendrá mielofibrosis en etapas más tempranas. Así que estos datos son competentes y los científicos necesitan probar y probar para demostrar, así que estuvimos pasando mucho tiempo alrededor del mundo. Porque al final tenemos que mirar en la médula ósea. Y luego lo hicimos. Y estas imágenes muestran cómo el punto verde es la localización de la GDF15 en la médula ósea. Como podéis ver aquí, como os enseñé antes, los datos que hemos medido anteriormente en la sangre muestra también cómo esto evoluciona y es más evidente en la mielofibrosis, pero en los donantes sanos no se ve. Esto nos dio una buena confirmación. Bueno, tenemos aquí algunos casos de estudio. Cuando un paciente es joven, una mujer de 44 años, con la mutación JAK2, antes de la mielofibrosis con PV, el verde iría a teñir el núcleo de las células. Desafortunadamente, esta paciente desarrolló mielofibrosis y AML secundaria. Produce menos células sanguíneas. Si vemos el GDF15, podemos apreciar que todos los niveles ya habían empezado con la PV y la arquitectura de la médula ósea es completamente diferente. Aquí abajo lo podemos ver. Podemos ver la arquitectura y el nivel de expresión de las células se ha aumentado muchísimo en este paciente. Y bueno, en otro ejemplo parecido, en una mujer de 59 años con la mutación de JAK2, que acabó desarrollando mielofibrosis, podemos ver los niveles de GDF15 de nuevo. Esto corresponde a lo que habíamos visto antes. Otro ejemplo con una expresión más severa de GDF15 en otros estadios. Lo que vimos en la sangre realmente está ocurriendo en la médula ósea. Este mes y después de 6 meses recopilas pruebas y se ven estos síntomas. En el tiempo se ven estas pruebas. Ahora mismo no os puedo dar la respuesta de si es un 100% o no. Si fuese así, sería realmente una mejora en el diagnóstico. Como paciente de MPN. Si no recuerdo mal, había un problema
y que era que los niveles de GDF15 también pueden cambiar por otras razones. Si no me equivoco, podría haber otras causas o de niveles más altos de GDF15. Así que la estrategia para distinguir del GDF15 por el MPN y que con diferentes causas, Sí, que lo diferencia de es diferentes una causas. muy buena pregunta. Bueno, ya hemos vuelto a este tema varias veces, sobre qué significa esto científicamente. John pregunta, la GDF, uno puede esperar que los niveles suban si uno tiene otras enfermedades, ¿no? Como, bueno, ahora estoy hablando de MPN. Un doctor sabe que a lo mejor tenéis JAK2 o MPN, así que nos enfocamos en la MPN. Pero además, luego se incrementa estos niveles por la MPN o por otras comorbidades. Se pueden tener otros problemas como trombosis cardiovascular, pero si uno ve mis datos, el 100% de los pacientes tienen este cambio. Así que sabemos que esto no viene por otros contextos. A veces puede ser que sí, pero por eso sube. Y puede ser incluso peor si hay infecciones, otros problemas, puede progresar incluso más rápido. Sí, ¿puedo hacer alguna pregunta acerca del GDF15 como persona que tiene mielofibrosis? Sí que, bueno, breve pero muy informativo. ¿Cómo puedo ver, cómo le puedo decir a mi médico que me diga más? ¿Cómo mis contabilidades en la sangre, que no sea con una biopsia de la Gracias por médula ósea? mencionarlo. Cuando presento estos datos, a menudo se me pregunta esto, sobre todo por pacientes. Es demasiado pronto como para que yo pueda recomendar hacer esto a pacientes o a médicos. Ahora la comunidad, con publicaciones y estudios de manera activa, tenemos que verlo. Cuando se apruebe, pues eventualmente sí que podemos utilizarlo para el diagnóstico, pero las medidas del GDF son fáciles de obtener, no es caro. Así que, ¿cómo puede verlo un doctor? Puedo dar algunas pistas. Si tenemos más neutrófilos que inmunocitos, uno podría esperar más GDF. Así que esa correlación para la publicación esto es uno de los orígenes de la GDF. Si uno tiene demasiados monocitos neutrófilos, vemos que hay una correlación, la monocito, linfocito, la correlación en pacientes mielofibróticos. Bueno, no quiero ir en demasiados detalles. Bueno, si tenemos que ir a la fibrosis de la médula ósea, podemos reemplazarlo con nuestro acercamiento no invasivo. Se puede tomar en cualquier estadio, incluso en un diagnóstico precoz. No se tiene que esperar a que la enfermedad realmente se desarrolle. Así que es una idea que traemos. Yo no diría nunca que con la medida de GDF uno ya pueda diagnosticar la mielofibrosis, pero bueno, es un dato más para llegar a una conclusión. Nos da otras indicaciones como otras moléculas y combinándolas, pues nos puede dar la confianza de decir, este paciente tiene
mielofibrosis. Bueno, además, como científico, siempre soy curioso. Me he preguntado, ¿este aumento del GDF en la MF es solo un indicativo de que pueda ayudar al tratamiento de la enfermedad? Porque ahora mismo algunos medicamentos como los que veis aquí, Ruxo, fedratinib, pancreatinib, momelotinib, y otros que están en ensayos médicos que también incluyen al JAK2. Esperamos que sean mejores que los anteriores. Y todos acaban atajando la vía del JAK2. Y bueno, como veis aquí en este dibujo. Así que podemos añadir el GDF15 a este marco. Así que bueno, hemos vuelto a los ratones. Eh, en, en ratones en los que hemos eliminado genéticamente, artificialmente el JAK2, hemos ido a ver qué pasa. Pues eso, lo hemos borrado. Uno espera más GDF y cuando quitamos el JAK2, algunas semanas después, 4, 16, 24, vimos como el tamaño del bazo se redució eliminando el GDF15. Pero bueno, con estos tiempos uno se espera esta disminución. También en la producción de las plaquetas, si uno tiene GDF15, eh, tiene más y luego hay una variación de 10-15% sin el GDF15. Bueno, también estuvimos viendo distintas mutaciones, la CALR, por ejemplo. Esto que vemos aquí es muy emocionante en el campo de la fibrosis. Los pacientes de fibrosis tienen otra expresión. Lo que podéis observar aquí es que los ratones hay que mirar los puntos negros. Es el marcador que utilizaremos para evaluar la fibrosis. Y tanto en la médula ósea con el bazo vemos mucho. Y esto los patólogos, las patologías, perdón, hemos visto cómo evoluciona a las semanas después de activar la mutación. Vemos que no es solo un marcador, no es solo un indicador, sino que está haciendo algo en la enfermedad. Incluso solo con el tratamiento sin inhibidores del JAK vimos que tiene un efecto. Si además combinamos un inhibidor del JAK u otros inhibidores, y se ayuda a quitar la GDF15. Todavía no tengo muchas respuestas, así que bueno, lo veremos. Con una molécula vemos que se puede reducir la carga de la enfermedad. Así que vamos a ver cómo esto se puede traducir de ratones a humanos. Hay buenos modelos, pero hay diferencias. Los ratones están en jaulas, siempre reciben la misma comida en un ambiente cerrado. Los humanos tienen otros comportamientos, otros ambientes. Bueno, voy a saltar estas diapositivas. Al final, bueno, gasté mucho dinero para
desarrollar un nuevo anticuerpo, porque en los humanos es difícil hacer esto. Así que con un agente farmacológico hemos intentado desarrollar este anticuerpo. En este escenario más experimental utilizamos a estos ratones e inyectamos células humanas que sí que pueden expresar mutaciones que vemos en color y luego el anticuerpo. Así que bueno, vimos cómo estas células crecieron. Entonces, si tratamos los anticuerpos, podemos reducir esta cantidad de aquí en 4 semanas de las células con proliferación. Y podemos ver que la intensidad avanza conforme esperamos. Y en ambos modelos es un tratamiento que, bueno, comparado con el placebo, va bastante bien. Son modelos experimentales, no podemos garantizar que lo mismo suceda con pacientes, pero somos bastante optimistas. Así que me uní con 2 de mis compañeros. Uno es Florian Heidel, uno trabaja en Hannover en hematología clínica, y mi otro compañero, Thomas Lehmann, en Suiza. Ahora estamos trabajando juntos también y estamos rellenando una solicitud para la fase 2 de ensayo clínico de EMA, y estamos trabajando para varias compañías en paralelo para diferentes propósitos. Queremos estar seguros de que todo funciona en la fase 1 y pasar a la fase 2 para que en unos 12 o 24 meses. Y cuando esto suceda, lo que queremos es tratar a pacientes con mielofibrosis que no responden a los inhibidores ARC. Así que con suerte todo va bien, pero ahora mismo estamos trabajando en esto. Y uno de nuestros descubrimientos de nuestro laboratorio es que, bueno, pudimos descubrir que estas moléculas no solo se utilizan para el diagnóstico, sino que también pueden servir para el tratamiento de la mielofibrosis. Así que, bueno, Peter, no sé si tenemos mucho tiempo, pero bueno, voy a parar por aquí. He preparado algunas diapositivas del año pasado. Si alguien está interesado, podremos hablar de esto en los descansos. Así que muchas gracias a todos. Me gustaría preguntar a la audiencia si quieren que les mande las diapositivas. Muchas gracias. Gracias. Siento haberme pasado de tiempo, pero bueno, sí que me gustaría compartir más parte de mi investigación que me fascina bastante y que no solo aplica para un diagnóstico temprano, sino también acerca de cómo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, algo para tener en cuenta, mi hipótesis, el punto de partida, es que eres lo que comes. Y me reafirmo, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas consideraciones en nuestra vida diaria, sobre todo si padecemos enfermedades como MPN. Tenemos que cuidarnos, eso está claro, pero especialmente si padecemos esta enfermedad. Entonces, ¿en qué afecta la dieta, lo que comemos, con la MPN? Pues tiene un impacto bastante importante.
Tenemos un estudio publicado cuando estábamos en la Medical School de Harvard, en Boston. Era el primer proyecto que teníamos y nos preguntamos cuál es el impacto de la dieta y cómo afecta en el avance de la MPN. Y esto ya lo estuvimos hablando el año pasado en esta reunión y vemos esta imagen de un ratón por dentro, que no es muy agradable, pero bueno, es importante a nivel biológico. Así que en esta imagen vemos un ratón con esta mutación y vemos que tiene un bazo normal con una distribución normal de la grasa, pero si vemos al ratón con las mutaciones de JAK2 y de V617F, estos ratones tienen un agrandamiento del bazo. Tal y como sucede en los pacientes, es 10 veces más grande. Y esto afecta también a la distribución de grasa. En ambos modelos prácticamente se ha ido la grasa y se ha reducido el tamaño del músculo. Y esto se llama coquixia. Hay una pérdida de peso en los pacientes con mielofibrosis, una pérdida muscular. Y lo que sucede es que con el paso del tiempo vemos que esto se sigue reproduciendo y coincide tanto en los ratones como en las personas. Vemos el ratón sano que tiene pues también unos niveles de glucosa reducidos, pero que cuando medimos la glucosa vemos también que los pacientes se quejan de que tienen fatiga. Bueno, he prometido que iba a ir rápido, así que eh, lo que hemos descubierto es que no hay que tomar mucho azúcar si tenemos PV o MPN. Hemos usado eh, modelos con ratones, les hemos dado medicación y una dieta normal y hemos visto un aumento de las células y de los recuentos de glóbulos rojos. Pero si les ponemos una dieta con altos niveles de glucosa, vemos que casi en muy poco tiempo, en 8 semanas, los ratones tuvieron muchos más niveles de eritrocitos en sangre comparado con el otro que tenía unos niveles normales. Entonces vemos que la glucosa afecta, la dieta afecta y que unas cantidades elevadas de glucosa afectan negativamente al paciente. Rubén Mesa, también un investigador de este tema en Estados Unidos, vieron en una publicación, en un estudio nutricional de 50.000 pacientes, encontraron 490 pacientes que tenían MPN y analizaron este grupo y vieron que los pacientes que tenían más fructosa y una menor glucosa, bueno, esto es un estudio nutricional. Y bueno, compararon la dieta americana con la mediterránea. Los pacientes que tienen más glucosa cuantificada aquí, unos 120 gramos, eh, tienen un exceso de glucosa. Las células madre de los glóbulos rojos necesitan glucosa, entonces cuantas más células madre, con más glucosa, menos glucosa necesitan. Entonces, esto no es solo un modelo experimental con ratones, sino también
es una evidencia científica, ¿no? Y con estos datos podemos decir que demasiada glucosa, además unos niveles muy altos de glucosa, no son buenos, especialmente para pacientes con PV. Pero sí que es verdad que la dieta mediterránea en general es bastante buena y tenemos este paper bastante importante que descubrió que los modelos de MPN con pacientes que toman una dieta mediterránea tienen menor riesgo de padecer cáncer. Si tratamos a los pacientes con este tipo de dieta, es buena porque es antiinflamatoria. ¿Puedo volver? Vale, vale. ¿Hay alguna pregunta de momento? Como me queda poco tiempo, estoy yendo rápido, pero lo que quiero decir es que la dieta es clave para marcar la diferencia. Hay que hablar con un nutricionista especializado en oncología y que le aconseje en su caso particular. Sí. Sí, para ellos, para todos, para los demás, a través de Peter o... Si alguien necesita alguna de estas diapositivas o gráficos, dibujos, estaré feliz de compartirlo con vosotros. Le podéis preguntar a Peter y os puedo pasar toda la información. Gracias. Gracias, Peter. ¿Paro ahora? Si hay alguna duda más, estaré feliz de responderla. Pues sí que tengo demasiadas diapositivas, pero si alguien tiene alguna pregunta, me las puede escribir por privado y yo se las responderé. Lo que sí que quiero decir es que necesitamos más investigación. Hemos descubierto bastantes cosas, seguimos investigando y creo que la MPN es una pandemia oculta. Sí que sabemos, por ejemplo, el coronavirus hace unos años, enseguida con el coronavirus todos nos volcamos en buscar, investigar, pero hoy en día todavía no tenemos una cura para el MPN, entonces realmente deberíamos trabajar todos juntos para, para encontrar una solución, una cura a esta enfermedad de la que no se habla tanto, ¿no? Tenemos que seguir investigando y seguir haciendo ensayos clínicos. Sí, sí, no te muevas. Muchas gracias. Un gran aplauso para, para Tata. Quería decir que obviamente nos hemos pasado del tiempo, así que cambiaremos el programa y así todo el mundo tendrá un parón como prometimos. Y creo que es importante. Primero, cualquier pregunta, em, por favor, háganla. Em, Me gustaría dar también mi apoyo científico y también a Natalia. Me gustaría que hablase si tiene algún comentario y bueno, cualquier pregunta o algo que no hayan entendido, por favor hablen. Yo quería preguntar algo y es que vemos bastantes barreras en la industria. Tenemos aquí a doctores y a pacientes. ¿Cómo podemos ayudarte en tu trabajo con el GPD-15? Porque creo que suena interesante para nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Gracias, Peter. Muchas gracias por tus palabras. Es muy importante para mí.
Creo que los investigadores sí que tenemos que buscar muestras y que los pacientes también nos ayuden para seguir investigando y hacer ensayos clínicos. Sobre todo estamos buscando pacientes que deseen colaborar con nosotros para seguir haciendo ensayos clínicos. Ya hemos colaborado con gente como, por ejemplo, Ruben Mesa y Claire Harrison, por ejemplo, y creo que si trabajamos todos juntos y colaboramos, seguramente esto sea más positivo para futuras terapias, ¿no? Y en segundo lugar, también estamos buscando financiación. Claro, investigar no es barato. En este proyecto hemos invertido casi, bueno, 1,2 millones de francos suizos y investigar resulta caro. Entonces, por eso que si hay algún filántropo que desee colaborar con nosotros y financiar este proyecto, estaremos encantados de recibirlo. Bueno, aquí todos somos muy pobres, pero si encuentro un filántropo, será para mí, no es broma. John, ¿crees que el NPN Journal podría ayudarle de algún modo? Sí, pero creo que mejor podemos preguntar acerca del presente. Sí, esto lo estaba hablando con John ayer. Hemos estado recopilando también datos para este proyecto y creemos que estaría bastante bien. Sí, así que bueno, si estás hablando acerca de ayudarte, creo que algo fácil de hacer es poder conseguir el máximo número de pacientes que conozcas y promocionar el diario de MPN con tu situación, pero estamos construyendo algo muy útil, muy importante, una base de datos muy útil, muy importante para las investigaciones. Así que es muy simple, simplemente convence a otros pacientes, médicos, cualquiera que puedes influenciar para convencerles que empiecen a utilizarlo. Pero eso muestra el NPN Journal, que viene de NPN World. Em, Estamos desarrollando una revista y tiene un gran valor para nosotros, para los pacientes, porque nos puede ayudar mucho. Una de las maneras es el hablar más sobre, ya sabes, y que llegue a la gente correcta para que tengan información. Y creo que lo que estamos haciendo en este grupo es crear algo y intentar enviar esta información que estamos creando con el poder que tenemos. Y si pudiésemos tener 10.000 pacientes a los que, bueno, cuyos datos te pudiésemos mandar, sería bastante bueno. Y eso es lo que John y yo, bueno, y el resto, Ramco y, y también tú sí que se me olvidaba, es que no te veo mucho. Y bueno, lo que estamos intentando hacer es un gran esfuerzo para que todo el mundo se una y son también esfuerzos económicos. Así que lo que me gustaría preguntar, lo que me gustaría pedirle a todo el mundo es que la usen, que envíen la información, que tenemos mucha información, pero no estamos usando esa información y en realidad es un gran problema. Tenemos que darle esta información a los médicos, a ti, a los hospitales, a varios lugares y también a la navegación de enfermeros, que se habló ayer de ello, y tenemos que enviar esta información. Sí, toda la razón, Peter. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, me gustó mucho todo lo que dijo John ayer. Creo que es bastante útil, no solo para los pacientes, sino también para los investigadores como yo. Perdona, tengo una pregunta.
tengo PV, soy Maricruz, y estábamos hablando acerca de mucha información. Tengo curiosidad si hay algún patrón o alguna investigación acerca de las mutaciones. Si hay alguna conclusión o qué los está haciendo ir mal. O, en general, soy muy ignorante acerca de eso, o sea que simplemente tengo curiosidad. Vale, si he entendido bien la pregunta. No solo la ¿Es lo PV, sino que las causa el mutaciones, porque CD? hasta lo que sé, no estáis, o sea, no sabéis de ello, o sea, cómo se desarrollan y si hay algún patrón o qué es lo que las trae. Sí, es una muy buena pregunta. La mayoría de las mutaciones, el 95%, 97%, como los pacientes que tienen la mutación JAK2, por ejemplo, son esporádicas. Lo que quiere decir que no las heredas de tus padres, sino que las adquiriste por accidente en la célula madre. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sucede esto? Nadie sabe exactamente por qué la célula madre tiene esta mutación. Es como la pregunta del millón, ¿no? Pero como Natalia dijo ayer, por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, la V617, que tiene varios segmentos, ¿no? Es un gen que tiene varios segmentos y sucede esta mutación en el 14º, en una posición muy específica. Entonces, si entramos a nivel biológico, hay dos maneras de reparar esta mutación. Todos tenemos la misma probabilidad de tener esta mutación, pero solo unos pocos acaban teniendo esta mutación. Y es por un proceso del ADN de reparación del mecanismo. Así que cuando tenemos esta mutación, por ejemplo, en el P53, es, digamos, el guardián del genoma, de alguna manera, ¿no? Entonces, permite que nuestro sistema lo neutralice y se recupere. Pero si nuestro sistema no lo puede reparar y el daño persiste, puede afectar a la célula madre de la sangre. Y eso es lo que pasa. Es raro, sucede una entre 100.000, pero es una mutación, la de JAK2, que puede aparecer sin mostrar síntomas y pueden afectar el género, el estilo de vida, otras mutaciones, infecciones. Vale, pero respondiendo a tu pregunta de por qué este gen y por qué sigue pasando. Lo que sabemos es que hay un mecanismo de reparación probablemente que sea defectuoso. Y luego también hay casos familiares. Muchas personas dicen que a lo mejor es algo del genoma, una mutación del genoma. Es tal vez una predisposición genética. Es lo que llamamos polimorfismo del SNP. Sucede en una de las secciones del ADN. Todo esto es hipotético, no está demostrado, pero es lo que estamos investigando. Por lo visto, esta mutación ocurre en las células madre. Así que, doctor, tengo una pregunta acerca de los formularios que reducen la glucosa, el efecto de la glucosa en los inhibidores que siempre están promocionando. ¿Qué es lo que piensas de eso? ¿Lo habéis intentado en los ratones? Sí, lo hemos es para preguntar. Es una medicina que se llama metformin, que se ha estado utilizando durante mucho tiempo. Es un producto em, basado en plantas, ¿no?
que normalmente se usa para tratar la diabetes porque mantiene los niveles de glucosa, pero también tiene otras funciones relacionadas con el metabolismo de las células y de la glucosa, por ejemplo. Estamos intentando usar estas propiedades como un tratamiento de curación para el cáncer, incluyendo también el de la MPN. Yo personalmente no lo he probado en mi laboratorio, pero algunos compañeros sí que están trabajando y los datos sugieren que tiene potencial en reducir este riesgo, pero tenemos que seguir analizándolo. Él es, bueno, mi compañero es un colaborador y me ha estado recomendando tratar con estatinas que alteran el metabolismo lípido, que provoca artritis cardiovascular y problemas inflamatorios. Me ha recomendado que lo utilicemos, pero todavía no tenemos esa capacidad de probarlo todo. Sí, Así que nos continúa. centramos en lo que podemos. Tengo una pregunta porque tengo una pregunta que tiene que ver con... Yo normalmente saco mis estudios de sangre y los estudio y los he estado estudiando por los últimos 10 años porque voy cada 6 meses y de lo que me he dado cuenta es que no sé si esto tiene alguna significancia para vuestros estudios, si veis alguna correlación con la progresión de la enfermedad, pero he visto que habéis mencionado de los monocitos y de las células nutricionales, el porcentaje, no sé si significa algo, pero yo lo veo y siempre veo cada vez que siempre veo que va para abajo, para arriba y los monocitos siempre van para arriba. O sea que no sé si eso tiene alguna significación, no sé si tengo que discutir esto con mi médico por la progresión de la TE. Bueno, a lo mejor Natalia o alguien puede darte más información. Puedo darte una respuesta breve y me ayudan. Basado en nuestro descubrimiento, te diría que hables con tu médico. Estos pacientes que hemos visto, los neutrófilos monocelulares, cambian también con infecciones fúngicas, por ejemplo. Pero ¿cómo de persistente es? Tenemos que observarlo. A lo mejor el médico puede ir monitorándolo. Quiero tener una idea de por qué es eso y normalmente la analítica de sangre, bueno, siempre le digo a los pacientes que os podéis hacer una analítica al principio del día, después a mitad y hay una variación mínima, pero que ante cualquier duda siempre acudiría al médico. Siempre es bueno volver a comprobar los niveles, sobre todo cuando tenéis MPN, porque el paciente normalmente es el que tiene todo tipo de problemas. En algún tiempo no vemos esto, esta asociación o neutralizarla, normalmente son cosas diferentes. Una última pregunta antes del descanso, que tenemos la conferencia sobre Chile. Simplemente una curiosidad, soy Daniela, tengo TE. ¿Tus estudios es solo con pacientes con mutaciones o incluye a pacientes que son triple negativos? Sí, yo soy triple negativa.
sí que tenemos menos de 10 pacientes que son triple negativos. ¿Qué es esto? Es un gran debate. Como Natalia dijo, en el diagnóstico lo hacemos con secuenciados de JAK2, reticulina, etcétera. Pero si no trazamos todo el gen del JAK2, podríamos estar perdiendo una parte, ¿no? Hay otros genes desconocidos que también sean importantes para el MPN. Bueno, hemos incluido, respondiendo a tu pregunta, a los triple negativos, sí. Si yo tengo el negativo, que significa 20 o 80 de negativo en la mutación, el subtipo. Muy rápido y, y bueno, has hecho una presentación maravillosa, pero podéis ver cómo de complejos son las MPN. Y bueno, si eso es positivo y ya está, si es negativo, chao, no. Casos como el tuyo, hay aspectos que no hemos descubierto todavía o cualquier aspecto que pueda estar detrás de tu diagnóstico, estamos estudiándolo, las inflamaciones y hay muchas cosas que están afectando a la enfermedad y eso es lo que le hace interesante. Un pedazo de reto y también muy interesante para los investigadores porque hay muchas cosas que se desarrollan a lo largo de la enfermedad y bueno, aspectos como o hechos que se están llevando a cabo, como los experimentos con los ratones en el laboratorio y todo esto, hace que estamos descubriendo cosas nuevas. Pero casos como el tuyo, bueno, siempre que la sangre de casos como el tuyo porque nos resulta muy interesante. Señoras y señores, muchas gracias de nuevo.